¿Quién es Basile Carrillo? Soy lotino, soy el tercero de 2 hermanos, hijos de destacados dirigentes social, político de Lota, militante comunista, quien fuera regidor, dirigente sindical durante 15, 16 años en la comuna de Lota, fue alcalde de Lota. En el año 71, cuando Allende nacionaliza el carbón, lo nombra gerente general de la Empresa Nacional del Carbón, por su condición de minero y por su condición de dirigente sindical, político, social de la comuna de Lota. Y quien fuera asesinado junto a 3 compañeros más acá en Lota en el 22 de octubre del 73. Desde esa condición he sido militante, fui militante desde los 13 años de la juventud del Partido Comunista hasta el año 87, o sea, prácticamente 17 años milité en la juventud y en el Partido Comunista. Fui fundador formé parte del grupo de jóvenes que fundamos desde las filas del Partido Comunista el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y en ese trayecto, por lo tanto, me considero que he sido uno de los tantos, de los miles de jóvenes de esa época que asumimos con mucha convicción, con mucha decisión la lucha contra la dictadura y hasta el día de hoy sigo tratando de buscar los caminos para cambiar las cosas en Chile, para cambiar el modelo, el sistema que yo creo que no se condice con la realidad que vive el pueblo chileno hoy día, al margen de todo lo que se diga de esta democracia, entre comillas, de este modelo que para muchos es el ejemplo desde el punto de vista económico en América Latina. Para mí no lo es, por lo menos, pero eso es. Eso es en otras palabras. Tengo una hija de 14 años, tengo una compañera que llevo 24 años viviendo con ella. Y eso. Yo siempre salí al exilio a los 16 años solo y siempre tuve la convicción y la decisión de volver a Chile, ser parte de la lucha contra la dictadura. Y en ese contexto asumí y fui parte de un grupo de jóvenes que, siendo militantes de la juventud y del Partido Comunista, asumimos la tarea y la misión de irnos a Cuba a formarnos como cuadros políticos militares. Es así como en el año 75 este grupo de jóvenes nos fuimos a Cuba y a partir de una decisión y una generosidad de la Revolución Cubana y particularmente de una visión de Fidel, el Partido Comunista toma la decisión de formar cuadros en las escuelas militares regulares de Cuba, en las escuelas de cadetes, y ahí, por lo tanto, estudiamos, nos formamos como cadetes, nos graduamos como oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, y en ese marco, en el año 79 fuimos parte también, por lo tanto, ese grupo de jóvenes que ya éramos oficiales de las Fuerzas Armadas, junto a jóvenes que también eran chilenos socialistas, en un número menor, pero también, junto a revolucionarios también de otros países de Latinoamérica, Argentina, uruguayos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, costarricenses, panameños, en fin. Nos incorporamos a la guerrilla en Nicaragua en el año 79, estoy hablando de los meses de mayo, abril, mayo, y en ese contexto fuimos a aportar con un granito de arena al término de la dictadura. Y en esto quiero ser súper claro, también siempre digo un granito de arena porque
A veces se piensa que el hecho de haber sido cuadros militares regulares, con una formación más profesional desde el punto de vista militar, fuimos los que en definitiva resolvimos la guerra y resolvimos el triunfo de la Revolución Sandinista. No, yo creo que no, yo creo que el triunfo de la Revolución Sandinista al final fue producto de los largos años de lucha del pueblo nicaragüense, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de los combatientes sandinistas, eh, y en lo cual, indudablemente, nosotros, junto con otros latinoamericanos, y no latinoamericanos también, eh, eh, aportamos con un granito de arena a la lucha contra la dictadura. Y en eso es parte de, eh, es, es parte de mi orgullo, de mi vida como luchador, como militante, como revolucionario. Bueno, como la vivió el pueblo nicaragüense, tú te puedes imaginar que terminar con una dictadura de más de 40 años, con una de las dictaduras más sanguinarias que hubieron en América Latina, era de mucha felicidad, de mucha alegría, pero además es una parte importante de la historia de la experiencia de mi vida, que sea el cariño, el aprecio, el reconocimiento de, de la gente más humilde de Nicaragua cuando triunfó la revolución, cuando pasábamos, nos íbamos desde Peñas Blancas, en la frontera entre Honduras, entre Costa Rica y Nicaragua, pasamos por Granada, pasamos por Masaya, hasta la llegada a Managua. Ese paso, esa noche del 19 de julio, indudablemente tiene, es de, eh, es de mucha emoción recordarla. Eh, pero te vuelvo a insistir, yo creo que es la felicidad de la victoria y del triunfo que la vivimos junto con el pueblo sandinista, junto con el pueblo nicaragüense. ¿Cómo viviste ese 11 de septiembre del 73? Bueno, yo en el año 73, el 11 de septiembre, tenía 16 años. Eh, por muchas razones, eh, pese a la edad, le manejaba en los momentos. Mi padre era gerente general de la Empresa Nacional del Carbón, eh, y, y por algunas razones de él, decisión de él, yo le manejaba la camioneta en los horarios en que no tenía chofer oficial. ¿Eh? Y eso me hacía tener una cercanía muy diferente a mis 11 hermanos con él. Lo veía más, tenía más relación con él, ¿entiendes? Mi padre además era regidor en Lota, era miembro del Comité Central del Partido Comunista, ¿entiendes? Por lo tanto, prácticamente no tenía tiempo para estar en la casa, y en ese contexto yo era el que tenía más relación. Entonces el 11 de septiembre recibo una llamada por teléfono de mi padre como a las 8 o 9 de la mañana, y me dice, está pasando esto, hay un golpe de Estado, Santiago, están atacando la moneda, por lo tanto anda inmediatamente al liceo a ver a tus hermanos, qué pasa con mi hermano mayor. Eh, y en ese marco me fui de mi casa inmediatamente y nunca más aparecí por mi casa. Eh, Se rompió la unidad familiar. ¿Mm? Mi madre tuvo que salir para repartir mis hermanos en diferentes lugares. Yo me fui a la casa de algunos compañeros a trabajar. Yo era militante de las Juventudes Comunistas, tenía responsabilidad en la dirección local de la Juventud Comunista. Y, y en ese contexto asumí la situación y como te digo, que sea fundamentalmente de un golpe fuerte, ¿m? En todos los planos, o sea, sentir que la familia se desintegra por un lado, sentir también cómo el temor, el terror se empezaba a adueñar de las calles
de Lota, de las calles de todo nuestro país. Eh, eh, y al mismo tiempo mucha tristeza y mucho dolor por la muerte de Allende, digamos, ese era el golpe más significativo. En ese marco. Y posteriormente pasa el tiempo, el 13 de septiembre toman a mi hermano mayor preso, posteriormente el 17 de septiembre me toman preso a mí, estuve 4 días recorriendo la comisaría, desde la comisaría de Lota, el Estadio Regional de Concepción, la base naval de Talcahuano, en todos esos lugares se me tortura para saber dónde estaba mi padre. Situación muy difícil para mí, porque justamente el día antes que me detuvieran, me junté con mi padre, sabía dónde estaba mi padre, escondido. Mi padre andaba en ese momento escondido. Por lo tanto, era muy duro no tener la certeza, como un cabro de 16 años, un muchacho de 16 años, de no resistir la tortura, de no resistir todo lo que se me hacía y no entregar y no tener la capacidad de aguantar y por lo tanto terminando en definitiva entregar a mi padre. Eso era muy duro. Y por otro lado, porque vivía situaciones dentro de esos lugares donde me encontré con hombres, mujeres chilenas que habían sido detenidos y llegaban en condiciones muy pésimas desde el punto de vista de la tortura. Entonces, ese es un poco el cuadro, digamos, vivido en ese tiempo. Sí, mi padre, bueno, después yo salgo y me encuentro, llego a mi casa y me encuentro con mi padre, mi familia, mi madre y mis hermanos en mi casa. Y mi padre había recibido las instrucciones de parte del Partido Comunista de regularizar su situación y en ese contexto de regularizarla, él toma la decisión de ir a entregar su cargo de gerente general de la Empresa Nacional del Carbón. Cuando me lo plantea a mí, yo le digo que es un error, pero él me plantea, me dice, esta es la orientación y además yo quiero ir a entregar el cargo porque no quiero que en ningún momento se me acuse de algún acto de corrupción, de robo en la Empresa Nacional del Carbón. Y él el día 21 de septiembre, que es el día que a mí me habían soltado, concurre a entregar el cargo, me pide a mí que lo acompañe a entregar la camioneta, y yo le digo, mira papá, yo acabo de estar preso, me acaban de sacar la cresta, la mugre, le digo, yo sé lo que es estar preso ya, si a ti te dieron las instrucciones, es tu problema, pero yo no voy a ir, le dije, porque no estoy dispuesto a que me tomen preso de nuevo. Y no lo acompañé, llamó a su chofer que tenía oficialmente, y con él concurrió a entregar el cargo, a entregar En ese momento no lo dejaron detenido, pero le dijeron que al otro día, el 22 de septiembre, tenía que presentarse a la intendencia ante el general Washington Carrasco, que era el intendente militar, el jefe de la división militar de la región del Biobío, y concurre acompañado de mi madre y mi hermana mayor. Mi madre entra a la intendencia, lo espera horas y horas, y mi padre desaparece, no aparece más, le empiezan a decir que se había ido, a darle una serie de justificaciones. Estuvo desaparecido como una semana y a la semana aparece junto con 19 compañeros lotinos, todos militantes comunistas, entre esos el alcalde de Lota de la época, Danilo González, y aparecen acusados del famoso Plan Z. Plan Z, que eran los máximos responsables del Plan Z en Lota. Y se le hace un consejo de guerra
y lo cual concluye con, de los 19 compañeros, el día 22 de octubre fusilan a 4. Mi padre, Danilo González, que era el alcalde de la época en Lota, Vladimir Aranea, que era un destacado dirigente del Partido Comunista y dirigente del gremio de los profesores, y un dirigente, presidente del sindicato de la celulosa Arauco, Bernabé Cabrera. Y los otros compañeros son condenados a diferentes años de prisión y posteriormente los echan del país, todos al exilio, esos compañeros. Mi padre es fusilado con estos 3 compañeros, nunca entregaron los cuerpos, hasta que en el año 90 aparecen en una fosa clandestina en el cementerio regional de Concepción. Yo estaba preso en esa época, en el 90, y ahí ya se le entierra definitivamente acá en Lota a los 4 compañeros. Yo regreso posteriormente clandestinamente al país en el año 85. Me incorporo a trabajar en el frente, asumiendo diferentes responsabilidades en diferentes lugares del país. Y en el año 86, la última responsabilidad que asumo es ser parte del mando logístico a nivel nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y en ese marco me corresponde recepcionar, almacenar y distribuir el armamento que venía del norte del país, con el desembarco en el norte, en Carrizal Bajo. Y en ese contexto caigo detenido bajo esa responsabilidad, y se me acusa de la distribución de armamento para el atentado a Pinochet. Y mi participación en el desembarco de armamento en el norte del país. Yo, a decir verdad, nunca supe, por un tema de compartimentación, que tenía que ver justamente con la forma, el estilo de funcionamiento del frente, particularmente en una acción tan importante como era el ajusticiamiento del tirano. No tenía por qué saber, y realmente no lo sabía. Más allá de que hoy día, después de tantos años, atando determinados hechos, determinadas situaciones, sí me correspondió indudablemente entregar el armamento, desde mi responsabilidad que tenía en la logística, de entregar el armamento para el atentado. Pero eso nunca lo supe. Ahora, y en ese marco mi participación tiene que ver con eso, pero además siempre lo dije, y en la cárcel lo asumí con mucha responsabilidad. Me siento totalmente partícipe desde el punto de vista moral, del punto de vista político, de una decisión que en el marco justamente de justicia, en el marco ético, fue totalmente legítimo y fue totalmente justo, y por lo tanto asumir desde ese punto de vista político la defensa y la justificación de esa acción tan justa y legítima. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nace producto de una decisión que toma la dirección del Partido Comunista como la culminación de todo un proceso de discusión, de elaboración, en el marco de lo que significó, lo que se denominó en el pleno del año 1977 el Partido Comunista, el vacío histórico. El vacío histórico que estaba fundamentado en la incapacidad y la falta de una política militar en la política general del Partido Comunista.
¿Y por qué se llega a esa conclusión? Porque el análisis, todo el análisis que se hace de la derrota del gobierno de la Unidad Popular, del golpe militar, se llega a la conclusión de la incapacidad del movimiento revolucionario, de los partidos de la Unidad Popular y particularmente del Partido Comunista por su rol protagónico, en no contar con los elementos que permitieran la defensa del gobierno de Salvador Allende ante la sonada golpista, ante el golpe militar, etc. Entonces, ese es el análisis que se hace a partir del golpe y se llega a esa conclusión en el pleno del 77 de ese vacío histórico. E inmediatamente se empiezan a tomar medidas para cómo ir solucionando ese tema del vacío histórico. ¿Entiendes? Cómo se va incorporando, en definitiva, al quehacer de la política general del Partido Comunista, el elemento militar, el elemento de una política militar. Y comienza, por lo tanto, a ver qué se desarrolla. Y en ese proceso, que además coincide con el análisis de la situación política del país, que concluye en el año 80 con la imposición de la Constitución del 80 a través del fraude, de un plebiscito que es fraudulento, se instala la Constitución del año 80 y ahí el Partido Comunista llega a la conclusión, por lo tanto, de producto de ese análisis político, de comenzar a desarrollar lo que se denominó la política de rebelión popular. La política de rebelión popular que tenía como eje central el uso de todas las formas de lucha. Entonces, ese análisis político que tenía que ver con la realidad existente en el país en ese momento, más el análisis interno de la necesidad de construir una política militar, confluyen en lo que es justamente esa política militar, en la política general del partido. Y en esa política militar se establecen tres elementos a desarrollar dentro del Partido Comunista, que es el trabajo hacia las Fuerzas Armadas, el trabajo militar de masa, que era construir un trabajo de organización militar de las milicias, de la rebeldía, todo lo que significaba al interior de las masas, del mundo social en ese momento, y como tercer elemento, la construcción de la fuerza militar propia. Y la fuerza militar propia conllevó a la construcción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta es una decisión indudablemente colectiva del Partido Comunista, es una decisión de la dirección del partido, pero que también uno no puede dejar de reconocer que quienes a partir del año 75 nos comenzamos a formar en las diferentes escuelas militares de Cuba, cuadros que se formaron en otros países, también juegan un papel importante en la elaboración de esa política. Y particularmente a partir de nuestra participación en el año 79 en la lucha contra la dictadura de Somoza. En la guerrilla en Nicaragua, no hace de una u otra forma a Raúl Pelegrín, a muchos compañeros, a preocuparnos y decir, no basta con que nos formemos como cuadros políticos militares para ir a construir el ejército de un nuevo tipo después del término de la dictadura, sino que primero tenemos que terminar con la dictadura y hay que luchar. Entonces, producto de todas esas cosas, de todas esas situaciones, o sea, del desarrollo propio de la política militar del Partido Comunista, de la realidad vivida en ese momento en la situación chilena, que permite aflorar la política de rebelión popular en el año 80, son las consecuencias del nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 14 de diciembre de 1983, que nace con una proclama, con un apagón a nivel nacional, voladura de las torres de alta tensión a nivel nacional, y con la proclama donde se lee el manifiesto y se plantea, y ojo, que para los que sostienen hoy día
sostienen hoy día y levantan hoy día. Y por lo tanto se creen dueños de levantar las consignas como es educación gratuita, como es salud gratuita, como es el término de la AFP, como es una constitución, el cambio de la constitución del 80, en esa proclama del año 83, el Frente en su declaración de principio establece la necesidad, ¿eh?, de salud gratuita, de educación gratuita, del cambio de la constitución del 80, ¿entiendes?, del término de la AFP, del término de la ISAPE, del cambio de la ley de producir una reforma en el sistema laboral, en fin. O sea, lo que hoy día se levanta después de 30 años como las principales demandas, reivindicaciones del pueblo chileno, en el año 83, con el nacimiento del Frente, lo planteamos. Y no lo digo yo, o sea, si uno va a la historia, si uno la busca en internet, la busca en diferentes lugares, va a estar la proclama, va a estar la declaración de principios de la fundacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y en eso radica justamente la importancia del nacimiento del Frente, que posteriormente se va consolidando con el accionar, con la consecuencia, con la dignidad, con la mística de los militantes, de los combatientes del Frente, de las milicias rodriguistas en la lucha contra la dictadura. Y si tú me preguntas qué es lo que significa eso para mí, mucho orgullo, es parte importante de mi vida, que sea, siempre lo digo, cuando alguien me pretende encarar en mi actividad político-social de hoy día, pretende encararme y decirme, tú fuiste terrorista, fuiste parte del Frente Patriótico Rodríguez, yo le digo, yo de mi pasado no voy a renegar nunca. Muy por el contrario, me siento muy orgulloso y es más, se lo recalco con mucha fuerza. A pesar que no tengo los 30 años que tenía en esa época, si mañana existiera un 11 de septiembre del 73 nuevamente, no te quepa duda que no me vas a tener aquí donde me tiene hoy día. De nuevo me vas a tener en la clandestinidad y lo más posible que de nuevo me vas a tener construyendo, ayudando, colaborando a las nuevas generaciones en un nuevo frente patriótico a lo mejor para combatir a la dictadura que nuevamente pueda resurgir como lo fue en el año 73. Yo siempre digo, hago este ejercicio. Cuando terminó la dictadura, cuando triunfó la Concertación en el año 90 y posteriormente, consecutivamente, en los años 94, 98, etc., los gobiernos, los 24 años de gobierno concertacionista y de la derecha, han significado en definitiva la continuidad, la profundización, la consolidación de un modelo de sociedad y una institucionalidad, que hoy día todavía está la Constitución del 80, que nace con la dictadura, Pero ¿cuál es la diferencia? Que la dictadura lo impone a través de la fuerza de las armas, a través del terrorismo de Estado. Hoy día los gobiernos, la Concertación, los gobiernos postdictatoriales lo han hecho, gústeme a mí o no le guste a nadie, ¿entiendes? Lo han hecho a través del voto popular, a través de la elección, a través de, más allá de que podamos analizar y cuestionar si hay participación mayoritaria en la elección o no, pero bueno, es a través del voto popular. O sea, hoy día tenemos, en definitiva, gobiernos que tienen la misma base institucional que tenía la dictadura, ¿entiendes? Pero la diferencia, ¿cuál es? Que la dictadura lo hizo a través del poder de las armas, a través del terrorismo de Estado, a través de un golpe de Estado. Por lo tanto, era legítimo y justo el uso de las armas para terminar contra la dictadura. Hoy día tenemos 24 años de gobiernos post-dictadura que fueron a través del voto popular. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea fundamental hoy día? Nuestra tarea fundamental es cómo cambiamos esa correlación de fuerza desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, ¿entiendes? No imponiéndole
a la gente el uso de las armas contra este gobierno que malamente lo eligen, o estos gobiernos, ¿entiendes? Sino cómo somos capaces de insertarnos en el mundo social, cómo somos capaces de construir en el mundo social, cómo somos capaces de construir políticas nuevas, cómo somos capaces de construir organizaciones nuevas que nos permitan cambiar esa correlación de fuerza por esta vía. Por lo tanto, esas son las diferencias. O sea, no es que uno haya cambiado. Esto me preguntan mucho, ¿tú cambiaste hoy día? Cuando yo soy concejal en la comuna de Lota, ¿por qué eres concejal? O sea, cambiaste si antes tú estabas... No, no es que haya cambiado. La realidad político-social del país cambió. O sea, hoy día, concluyo con esto, las bases de sustentación de este modelo, que es el mismo modelo que instaló la dictadura, no son el uso de las armas, no son el uso del terrorismo de Estado, sino que son el uso de una institucionalidad de la cual el mundo social, la gente, elige. Y por lo tanto cambiemos eso. ¿Cómo cambiamos eso? Y yo ahí considero que la izquierda tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista de no haber sido capaz de capitalizar moral, políticamente, todo lo que hicimos contra la lucha contra la dictadura y haber sido capaces de cambiar de una u otra forma esta base que sostiene este modelo tan injusto, este modelo que nos tiene con una salud de las más malas del mundo, con un negocio en la educación, con un negocio en la salud, con un negocio en las pensiones de nuestros trabajadores, ¿entiendes? Y con tantos males desde el punto de vista social en nuestra sociedad. El tema mapuche, por un lado, ¿entiendes? Un conflicto que hoy día se mantiene, gente que el gobierno no es capaz de resolver. Hoy día estamos viviendo temas tan importantes como esta relación que hay dinero y la política, dinero y poder político, dinero, partidos políticos, en fin, toda esta relación macabra que hay en este plano. Entonces, desde ese punto de vista yo sigo insistiendo que hoy día lo que nos corresponde a la izquierda chilena es cómo avanzamos desde el punto de vista de la lucha política, de la lucha ideológica, que nos permita hacer conciencia a la gente que los cambios tenemos que hacerlos nosotros, nadie más lo va a hacer. ¿Qué queda de la dictadura? Todo. Tenemos una constitución, tenemos modelos que instaló la dictadura, una constitución que durante 24 años la Concertación no ha tenido ninguna voluntad de resolverla, de cambiarla. Creo que muy por el contrario la consolidaron, la profundizaron. Un modelo que han consolidado, que han profundizado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. La dictadura, cuando terminó la dictadura en el año 90, solamente el 17% del cobre estaba en manos de las transnacionales. Después de 20 años de gobierno de la Concertación, el 73% del cobre en manos de las transnacionales. O sea, la dictadura privatizó el 17% del cobre y la Concertación privatizó el 56% del cobre. La Concertación privatizó la sanitaria, privatizó el agua. Y así podemos hablar, por ejemplo, el rol que ha tenido durante los 20 años la Concertación en la profundización del modelo desde el punto de vista de la educación privada, de cómo se fue deteriorando más y más la educación pública. La salud, para qué hablar, cómo la salud se fue transformando permanentemente en un negocio lucrativo, en decremento de un derecho que tiene la sociedad. Por lo tanto,
En definitiva, si tú me dices qué queda de la dictadura, todo. O sea, queda un modelo, queda un sistema, ¿ah? Que no da respuesta a las necesidades que tiene la sociedad chilena, que tiene el pueblo chileno, que tiene la gran mayoría. Hoy día Chile está dentro de los 5 países en el mundo con el peor, con la peor distribución de sus ingresos, ¿no? O sea, aquí tú tienes que pensar que el 60% del mundo laboral de este país recibe menos de 300.000 pesos de sueldo. ¿Quién vive con 300.000 pesos? ¿Entiendes? Entonces, con todos estos elementos y muchos más, si a eso le sumamos el tema de los derechos humanos, ¿entiendes? El tema de los derechos humanos, donde todavía hay miles de familias que no saben dónde están sus familiares que fueron detenidos desaparecidos, ¿entiendes? Donde los torturados, los expresos políticos, los familiares de las víctimas que fueron ejecutadas, que fueron asesinadas, que fueron hechas desaparecer, tienen que andar mendigando prácticamente situaciones en derecho que le corresponde desde el punto de vista de la justicia, ¿sí? Por lo tanto, ese es un elemento. Ahora, si tú me preguntas, bueno, ¿qué hay que hacer para cambiar eso? ¿Qué hay que hacer para...? Yo soy un convencido de que hoy día tenemos que tener la capacidad, pero también la generosidad de anteponer los intereses de la sociedad chilena, del pueblo chileno, a los intereses mezquinos, personales, partidarios, ¿sí? Y de poder construir un gran movimiento político-social, ¿sí? En donde yo comparto plenamente que lo principal es la construcción social, es la construcción del mundo social, la lucha de ese mundo social, pero no comparto para nada los que piensan y creen que solamente eso es lo que hay que hacer. Yo creo que a eso hay que incorporarle la construcción política desde una ética distinta, desde construyendo organizaciones políticas, que, como tú bien lo decías antes, que no signifique que el poder los corrompa. Muy por el contrario. Lo que tiene que hacer es que el poder a cada uno de los que asumamos esa tarea es que nos debe hacer tener más compromisos, más convicciones. Y en eso recojo, por ejemplo, más allá de las diferencias que uno pueda tener desde el punto de vista político, desde el punto de vista del rol que jugó como presidente en Uruguay, Pepe Mujica. Más allá, que sea, podemos tener diferencias si se avanzó más, si se avanzó menos, en términos del proceso del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, ¿entiendes? Y eso es discutible, y eso es legítimamente viable discutirlo, pero nadie puede sí cuestionar el gran respeto internacional que tiene Pepe Mujica, justamente porque yo creo que dignificó al político, dignificó al hombre que alcanza ciertos niveles de poder en términos de esto, de ser totalmente al revés, no corrompible, que el poder no lo corrompió, sino que al final lo transformó en un hombre con más dignidad, con más entrega, con más consecuencias, ¿entiendes? Y yo creo que eso tenemos que lograrlo. Difícil, ¿para qué te voy a decir? O sea, yo creo que aquí en Chile, en el marco de la realidad latinoamericana, en el marco de lo que pasa en nuestros países vecinos, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, mismo Uruguay, ¿entiendes?
para nosotros mucho más complejo, porque creo que en el caso de Chile, la dictadura, y no solamente la dictadura, sino los, las fuerzas políticas que han gobernado posteriormente a la dictadura, lo que han hecho es instalar este modelo no solamente en el plano político, no solamente en el plano social, no solamente en el plano económico, sino que lo han instalado en la conciencia, en el alma, en la cultura de nuestra sociedad, en la cultura de nuestra gente. O sea, y hoy día es difícil, es muy complicado. Es muy complicado porque eso significa hoy día redoblar, triplicar, no sé, aumentar enormemente la labor política, la labor ideológica, la labor de educar, de hacer conciencia a cada chileno que, que nuestra situación desde el punto de vista del modelo, desde el punto de vista de lo injusto que es este sistema, no pasa porque luchemos por lo que pasa en nuestra parcelita, sino que pasa porque seamos capaces de entender de que lo que tenemos que cambiar son las bases más profundas de este modelo, de este sistema. Tenemos que terminar con la Constitución del 80, tenemos que renacionalizar el cobre, tenemos que hacer una profunda reforma a la base que sustentan hoy día el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que es la doctrina de seguridad nacional. ¿Entiendes? Tenemos que cambiar todo eso, y eso nos va a permitir ser un país que camine al ritmo de lo que están caminando otros países de América Latina, a los ritmos que está caminando Bolivia, a los ritmos que está caminando Ecuador, ¿entiendes?, a los ritmos que está caminando Venezuela, que tiene que ver con mayor equidad, con mayor justicia social, y en definitiva, como lo decía como lo decía Gladys Marín y como lo decían otros, lo han dicho otros, en definitiva, de esa forma, otro mundo y otro país es posible. Creo que mi preocupación tiene que ver cómo a veces nosotros nos perdemos en las pequeñeces, de no entender que el mundo ha cambiado, ya no tenemos en Europa un socialismo real, ya no tenemos la misma situación en América Latina que existía en la década del 60, en la década del 70, desde el punto de vista de la efervescencia revolucionaria a partir de una existencia de hombres como el Che, de hombres como Fidel, la existencia de los movimientos revolucionarios florescentes y con mucha energía en América Latina, como eran los Tupamaros en Uruguay, como eran los Montoneros en Argentina, como era el Frente Sandinista en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Toda esa situación es un cambio radical, y eso tiene que entenderse de que en ese marco podemos tener visiones distintas de cómo enfrentar este momento político, pero eso no nos hace más o menos revolucionarios, más o menos consecuente con querer cambiar el estado de cosas, el modelo, el querer producir cambios radicales desde el punto de vista de las condiciones y del sistema existente en nuestro país. Y digo esto porque hoy día nos metemos en esa pelea chica, si es consecuente o menos consecuente quién está haciendo esto, quién está haciendo esto otro, o a veces construimos o avanzamos en la construcción de determinados proyectos y al final nos entrampamos en quién lo conduce, en peleas mezquinas, ¿entiendes? Y eso unido a cómo hoy día
creo que quienes han sostenido y han profundizado este modelo durante 40 años, o sea, 17 años de dictadura, más los años que han pasado, más de 20 años post dictadura, que son los mismos, que han cogobernado durante estos 40 años, algunos a través de la dictadura, primero, hoy día a través de los poderes políticos que establece el modelo institucional de Chile, te instala esta lucha permanente entre lo político y lo social. Yo creo que, por ejemplo, entendiendo y compartiendo plenamente la visión que tiene particularmente la juventud de nuestro país, en términos del cuestionamiento ético, fundamentalmente a los partidos políticos, al político, yo lo entiendo y lo comparto, que sea, yo creo que hoy día mayoritariamente los políticos funcionan en el marco de llegar al poder, de llegar a ostentar cargos, de llegar a ser funcionario público, más que en función de resolver los problemas de una comunidad, los problemas de una sociedad, los problemas de país, de una región, lo hacen en función de resolver sus bolsillos, de resolver su estatus socioeconómico. Y eso es real y eso lo comparto plenamente. ¿Entiendes? Pero esa creo que no es solamente responsabilidad de los políticos, creo que esa es una responsabilidad también del mundo social. Esa hoy día tenemos dirigentes que caen en lo mismo, que sostienen su responsabilidad, el rol de dirigentes, a partir de ir obteniendo prebendas personales, ¿eh? Y no en función de representar y defender los intereses de quienes representen, llámese junta de vecinos, llámese sindicato, llámese centro estudiantil, llámese gremio de profesionales, en fin, ¿entiendes? Pero además también tenemos una responsabilidad como sociedad, como sociedad. Cuando hoy día los chilenos preferimos quedarnos felices y contentos con que nos regalen un bono de 40.000 pesos, con que nos regalen con un Estado y con un gobierno subsidiario o asistencialista, y no entendiendo que para entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, un país mejor, una sociedad mejor, un país más justo, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, más equitativa, en definitiva un mundo, un Chile distinto, no basta con eso, sino que lo fundamental es cómo cambiamos las bases de sustentación del modelo, cómo somos capaces de entender que necesitamos cambiar la Constitución, que necesitamos renacionalizar el cobre, que necesitamos recuperar todas nuestras riquezas. ¿Entiendes? Si no lo hacemos, no va a haber salud gratis como un derecho de la población, no va a haber educación gratis como un derecho de la sociedad chilena, ¿entiendes? No va a haber una vida más digna para esos trabajadores que son temporeros, que ganan miserables sueldos, ¿entiendes? En definitiva, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso me preocupa que nos sigamos perdiendo en esas discusiones pequeñas, ¿entiendes? En no entender que hoy día lo que tenemos que hacer es construir política, ideológicamente, orgánicamente, todos, en el ámbito social como tarea principal, indudablemente, como tarea principal, pero también ser capaces de construir desde el punto de vista político algo que nos permita, en definitiva, sostener una alternativa distinta a los que han sostenido estos 40 años de poder político, de poder económico en nuestro país. Yo lo decía, no reniego absolutamente nada de mi pasado. Y dentro de eso de no renegar absolutamente nada de mi pasado, me siento muy orgulloso y creo que mi paso por el Partido Comunista y por la Juventud Comunista es una parte importante de mi vida. Pero en ese mismo contexto, a partir del año 87 es
he tenido profundas diferencias con el Partido Comunista y por lo tanto dejé de militar en el Partido Comunista, y esas diferencias se han ido profundizando a partir de que yo creo que el Partido Comunista podía haber jugado un rol muy importante desde el punto de vista de la construcción de esta alternativa distinta al modelo, al sistema, y particularmente a quienes lo han administrado durante estos 40 años, la derecha, la concertación, tanto en tiempos de la dictadura como en tiempos postdictatoriales. Y mi gran diferencia creo que es justamente porque el Partido Comunista ha tenido una postura muy ambigua en relación al rol que le corresponde a una izquierda alternativa al modelo en esta construcción. Un día el Partido Comunista fue oposición a la concertación, otro día fue crítico constructivo, otro día hizo pactos electorales, otro día hizo acuerdos electorales, y hoy día ya es parte definitivamente de un gobierno de la mano con esto, cuando yo creo que nosotros lo que teníamos que haber hecho era haber construido justamente esa alternativa, y en la cual el Partido Comunista tenía que haber jugado un papel importantísimo, por lo que significa, por su historia, por lo que significa como una organización de izquierda que tiene más capacidad desde el punto de vista organizativo a nivel nacional. Y en esto también uno tiene que asumir sus responsabilidades, pero la responsabilidad es que uno tampoco ha sido capaz de construir eso, ¿entiendes? Pero de la misma forma que no hemos tenido la capacidad para hacerlo, sí hemos tenido la capacidad para decir, a diferencia del Partido Comunista, nosotros no vamos a ser parte de esto, no vamos a ser parte de la consolidación, de la profundización de este modelo y de este sistema. Yo espero de que la experiencia que tenga el Partido Comunista hoy día en ser parte de la nueva mayoría, que en la práctica yo creo que no va a resolver los problemas que tiene que solucionar, le permita a la vuelta de esta experiencia asumir la responsabilidad junto a la izquierda de la construcción de este proyecto, de esta alternativa distinta.